Bienvenidos nuevamente a este programa, Pastor. Bienvenido a Sobremesa. Muchísimas gracias, Dina, ¿cómo estás? Muy bien, aquí agradecida con el Señor porque tenemos un clima fresco, pero bueno, también espera de la entrada. Así es, ¿ya estás lista para el huracán? Pues más o menos, la verdad, creo que no del todo, pero pues es mi primer huracán en progreso. Entiendo que no estás muy acostumbrada a los huracanes. De la manera en que se dan aquí, la verdad no. No, porque la lluvia de allá muy fuerte no es como acá. O sea, la lluvia fuerte de acá para mí es una tormenta. Y mi esposo me dice, no, está tranquilo, pero para mí es así. Y el huracán, pues sí, como que vamos a ver cómo nos va. Pues bienvenida al pasillo de los huracanes, bienvenida Sí, al sí. corredor de los huracanes. Pero bueno, realmente sí queremos pedirles, hermanos, que tomen sus previsiones, que Así es. vaya, sean prudentes, sean responsables, traten de tener todo lo necesario y pues oramos que el Señor nos proteja y nos guarde a todos. Así es, confiamos en nuestro Señor, quien gobierna sobre mares, vientos y todo lo creado. Y estamos muy agradecidos porque nuevamente podemos estar en este espacio para poder contestar preguntas respecto al sermón que tuvimos el día domingo, Pastor. Ujú. El día de hoy vamos a tener unas preguntas, vamos a continuar con el capítulo 2 que hemos estado meditando. Y vamos a hablar y vamos a hacer énfasis un poquito más en cuanto a los versículos del 14 al 16 Así que es, usted 14 al estuvo 16. ampliando este domingo pasado. Nos hemos mantenido en la sección del capítulo 2, pero la verdad es que ha sido de mucha bendición. Y pues, Pastor, ¿está listo para que empecemos? Pues listo y contento, espero estar listo, pero contento estoy. Así es. Una de las preguntas que tenemos, y ya directamente, es sobre el sometimiento a las autoridades. Eh, ¿Qué pasa cuando las personas, los hermanos, sí se someten a lo que Dios dice, pero no se quieren someter a las autoridades eclesiásticas directamente o en algunos aspectos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, es una pregunta interesante y quisiera tratar de responderla en términos de lo que hemos hablado acerca de los dos tipos de personas que existen Ujú, en el mundo. El apóstol Pablo, como hemos escuchado, habla de que en realidad solamente hay dos tipos de personas, lo que él llama el hombre natural y el hombre espiritual, o el no espiritual y el espiritual, o también él dice el que es de la carne o el que anda según la carne y el que es del espíritu anda según el ujú. espíritu. ¿Y por qué digo que quiero tratar de responder a esta pregunta tratando de colocarla en En este contexto. contexto? Ujú. Bueno, por algo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, ahora que planteabas la pregunta, estaba pensando en lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, si me lo permites, y si me lo permiten voy a leer lo que dice Pablo en el capítulo 5, versículo 18 de su carta a los Efesios. Ahí el apóstol Pablo dice lo siguiente. Permítame entonces, aquí está. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Bueno, no vamos a hablar mucho acerca de la llenura del Espíritu Santo, pero me interesa que veamos que en este pasaje que comienza en el versículo 18 y continúa hasta después, pasando por el capítulo 6 hasta el versículo 9, el verbo principal es precisamente el sean llenos, este imperativo, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, todo lo que viene a continuación, ¿sí? O los verbos, mejor dicho, son participios, son lo que se conoce como participios en el griego y en español podríamos llamarles gerundios, ¿no? Ujú. Por ejemplo, dice, sean llenos
del Espíritu Santo, dice. Y entonces, versículo 19, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando a Dios, dando siempre gracias por todo. Y luego el versículo 21, pues ahí tenemos aparentemente otra orden, pero la idea quizás sería sometiéndose unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus maridos, los hijos a los padres y los siervos a sus amos. O sea, que todo lo que el apóstol Pablo menciona a partir del versículo 19 son ejemplos de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. O sea, cómo luce, cómo se ve una persona que está llena del Espíritu Santo. Bueno, pensamos casi siempre en términos de dones espectaculares. Oh, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta principalmente en poder hablar lenguas o en hacer milagros o en ese tipo de cosas, ¿no? Los llamados dones espectaculares del Espíritu. Pero Pablo dice aquí, de hecho nos muestra que la llenura del Espíritu Santo se muestra en cosas muy ordinarias, como el sometimiento de la esposa a su esposo, el sometimiento de los hijos a sus padres y de los siervos a sus amos. O sea, en otras palabras, una persona pudiera llamarse muy espiritual, como se usa el término en nuestro contexto evangélico. ¿Por qué? Porque a lo mejor canta de cierta manera, ¿no? Adora al Señor con los ojos cerrados y quizá con las manos levantadas, o como la clásica hermana, como hemos dicho, la que limpia las ventanas, ¿verdad? La que limpia las ventanas. Bueno, en fin, qué espiritual es esa persona, o siempre habla con Dina, Dios te bendice, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero pensemos en esa mujer que no se somete a su esposo, ¿no? O los hijos que están muy involucrados en el ministerio y vaya, ellos están siempre en las actividades de la iglesia y participan en tal o cual, digamos, ministerio o estudio bíblico o proyecto de servicio, etc. Pero no se someten a la autoridad de sus padres. Y los empleados también, que no se someten a sus patrones. Tales personas, por más que clamen ser personas llenas del Espíritu Santo, realmente no lo son. Ahora, con esto estoy diciendo que una persona que tiene el Espíritu, o sea, una persona espiritual, y es una persona que va a someterse a la autoridad, ¿sí? O sea, uno de los frutos, o digamos, llamémosle expresiones, si así lo que quieres decir, de que el Espíritu habita en esa persona, es que la persona puede someterse a la autoridad. Y la autoridad eclesiástica no es la excepción. De hecho, el escritor de Hebreos lo dice claramente en el capítulo 13, que los creyentes en Cristo, aquellos que ya tenemos el Espíritu Santo, o sea, aquellos que somos del Espíritu, pues debiéramos someternos a nuestras autoridades eclesiásticas. En el capítulo 13, Pablo lo dice con toda claridad. Dice así el versículo 17: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Es una orden que el Señor da, no es una sugerencia, ¿sí? Es un mandato. De hecho, la palabra de Dios dice que toda autoridad es puesta por Dios y en cualquier ámbito, ¿sí? Llámese la autoridad civil o la autoridad eclesiástica, o llámese el papá en casa o el esposo en casa, esas autoridades son puestas por Dios. Y por lo tanto, debiéramos nosotros someternos a esas autoridades como una muestra de nuestra sujeción a Dios. Entonces, si una persona no quiere sujetarse a la autoridad, si una persona en la iglesia no quiere sujetarse a la autoridad espiritual de sus pastores, de sus líderes, en tanto, ¿sí? Siempre y cuando lo que el pastor o la autoridad, como habíamos discutido en otra ocasión, ¿sí? Diga, enseñe o requiera,
esté en conformidad con la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí no hablamos de sujeción ciega a cualquier capricho del pastor o del anciano de iglesia, ¿sí? Hablamos de esta sujeción a la autoridad espiritual de nuestros pastores, de nuestros líderes. Así que no es poca cosa el no querer someterse a la autoridad, ¿sí? Y no es poca cosa no querer someterse a la autoridad en la iglesia. Por un lado, como dije, pues esto por lo menos pudiera estar pudiera estar mostrando que la persona no está siendo llena del Espíritu Santo, ¿sí? O, en el peor de los casos, pudiera mostrar que la persona no tiene el Espíritu, ¿sí? Que no ha nacido de nuevo, que no es una persona espiritual en el sentido que el apóstol Pablo habla en Corintios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiere obedecer el mandamiento de Dios. ¿Quién me manda a obedecer a mi autoridad eclesiástica? Dios. Y si yo no me quiero someter a mi autoridad eclesiástica, estoy desobedeciendo a Dios, porque Él me manda a hacerlo. No es un asunto trivial, no es un asunto casual. Y si yo no quiero obedecer a Dios, bueno, tengamos cuidado, porque la Biblia nos dice con toda claridad que una de las maneras en las que nosotros mostramos que efectivamente hemos nacido de nuevo es porque obedecemos sus mandamientos. Así entonces, las personas en la iglesia que muestran este espíritu indómito, ¿no? Que carece de sujeción a la autoridad, pues pudieran estar mostrando que andan según la carne, ¿sí? Y que andan según los estándares y los valores del mundo. Sobre todo, hoy vivimos en una época, en este mundo postmoderno, aunque ya se habla de que vivimos en una época postmoderna, pero uno de los engendros del postmodernismo es el rechazo de y a la autoridad, ¿sí? Es decir, yo voy a ser mi propia autoridad y yo simplemente, yo no me voy a someter a ninguna autoridad que yo no quiera someterme. Me voy a someter únicamente a las que yo diga que me voy a someter, ¿no? Entonces, puede ser que la persona, o no sea cristiana o, aún siéndolo, está viviendo como si no fuera, porque está viviendo de acuerdo a los estándares del mundo, está viviendo según el espíritu de la época. ¿Me explico? Hoy en día, las generaciones emergentes muestran este desdén por la autoridad, este rechazo a la autoridad, y lo vemos, o sea, el espíritu de la época se refleja en el arte, en la cultura pop, en Stranger Things. Eleven, ¿sí? Recibe este consejo de Mad Max, de Maxine, ¿no? de Max, y el consejo es, yo hago mis propias reglas, ¿sí? Y entonces cuando su novio, ¿verdad? Mike le dice, eso está en contra de las reglas, Eleven responde diciendo, yo hago mis propias reglas, ¿no? Entonces, estas generaciones emergentes han sido criadas, crecidas en este ambiente cultural que les enseña que no tienen por qué someterse a ninguna autoridad que ellos no quieran someterse, ¿no? Y eso se refleja aún en la iglesia. Desde el hecho de no querer ser miembros de una iglesia, porque no quieren estar bajo autoridad, ¿sí? Hasta el hecho de, pues, personas que dicen, el pastor dice muchas cosas, ¿no? Oye, no metas bebidas aquí al culto, porque ya el pastor anunció que por favor no metamos comida y bebida al culto. El pastor dice muchas cosas. Entonces, eso está mostrando que tal persona no está siendo guiada por el Espíritu, sino más bien está siendo guiada por la carne, ¿no? Por sus deseos pecaminosos y por el espíritu de la época. Y es de esa manera, pastor, en que la cultura también nos va moldeando, porque claro, pues estamos en una cultura en que nos enseñan que no debemos de someternos a la autoridad, y traemos esto mismo a la iglesia y Así creemos es. que las autoridades, el sometimiento es malo, o sea, desde nuestra perspectiva todo esto es malo, pero de verdad, qué bueno es que recordó eso de la diferencia entre el hombre natural y el espiritual, porque
Entonces el hombre espiritual es aquel que sí se somete aunque no le guste o aunque quizá no esté de Bueno. acuerdo en cierto sentido. Lo que trato de decir con esto es que el hombre espiritual, la persona que tiene el espíritu, aquella que ha nacido de nuevo, ya tiene la capacidad, ¿sí?, de obedecer los mandamientos de Dios. Sin embargo, recordemos que al nuevo nacimiento le sigue un proceso que se conoce como santificación. Vaya, si bien ya tenemos una nueva naturaleza y si bien el Espíritu ya vive en nosotros, todavía existen restos de la naturaleza pecaminosa, la cual se opone al Espíritu, la cual se rebela, ¿sí? Y entonces, precisamente por eso, todavía luchamos con ese tipo de cosas, unos más que otros. Hay quienes tienen más problema con la autoridad que otros, pero todos nosotros todavía tenemos esos restos de nuestro pecado, ¿sí?, del pecado original. Y recuerda qué es lo que quisieron Adán y Eva, quisieron autonomía e independencia, ¿no? Entonces, yo voy a ser mi propio Dios, yo voy a ser mi propio rey, yo no tengo por qué obedecer a nadie. Y como decía el profeta, ¿no?, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, ¿no? No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. O sea, todos luchamos todavía con esto, ¿verdad? Aún los cristianos nacidos de nuevo. Pero como bien tú decías, si nosotros estamos siendo más moldeados por la cultura, por el espíritu de la época que por la palabra de Dios, pues entonces obviamente vamos a ir conformándonos a las ideas, patrones, prioridades, filosofías, etcétera, de este siglo, de este presente siglo, de esta era, y no por lo que Dios dice. Así es. Y pastor, entonces, bueno, usted estuvo hablando en el sermón sobre y más adelante voy a hacer la pregunta específica sobre la mente de Cristo. ¿De qué maneras prácticas, bueno, ahorita nos puede hacer favor de contestar, ¿de qué maneras prácticas podemos nosotros tener más la mente de Cristo? ¿De qué maneras prácticas podemos tener la mente de Cristo? Bueno, el tener la mente de Cristo no es el mejor término, pero es un producto de la gracia de Dios. Vaya, lo que Pablo dice en 1 Corintios es que como el Espíritu Santo, ¿sí?, ya vive en nosotros, y los cristianos, los creyentes, y puesto que el Espíritu Santo, Pablo dice, conoce la mente del Señor, al tener el Espíritu de Dios, ¿sí?, nosotros, dice, ya tenemos la mente de Cristo. Ahora, hay algo bien importante que el apóstol Pablo dice aquí, para no caer en misticismos, ¿verdad? Él dice claramente que lo que nosotros no podemos conocer por medios naturales, por nuestra propia inteligencia, por investigación propia o por cualquier otro medio, la sabiduría de Dios, la mente de Dios, el Espíritu nos lo ha revelado, ¿sí? Lo dice claramente ahí. Pablo dice que el Espíritu nos lo reveló a nosotros, y está hablando ahí el apóstol Pablo, por supuesto, de los apóstoles. Dice, estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿sí? Y y el apóstol Pablo dice que esta revelación dada a sus apóstoles ha sido puesta por escrito. Como decía el domingo, queremos conocer la mente del Señor. Bueno, la mente del Señor, cómo Dios piensa, ¿sí? ¿Qué es lo que Él quiere, etcétera? Aquí está en la palabra de Dios. Ahora, por supuesto que el Espíritu Santo, que escudriña, dice, la mente de Dios y conoce lo profundo de la mente de Dios, obviamente no nos ha revelado absolutamente toda la mente del Señor. Sería algo imposible. Somos finitos, somos criaturas.
hay una brecha infranqueable, ¿no? O sea, no podemos nosotros sortear esta brecha entre la divinidad y nosotros criaturas, ¿sí? Entre Dios y nosotros meras criaturas. Mis pensamientos no son sus pensamientos, dice el Señor, pero a Él le plugo, como se dice, revelarnos algo de su mente a nosotros. Nos reveló su plan para redención, que es el Evangelio, ¿verdad? Nos ha revelado su voluntad en su palabra. Y todo lo que necesitábamos saber, Dios ya nos lo reveló en las Escrituras. Todas las palabras de Dios que necesitábamos están aquí en las Escrituras, ¿sí? Y bien dice Deuteronomio 29:29, que las cosas ocultas pertenecen al Señor, pero las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Entonces, ya tenemos la palabra de Dios revelada, y aquí tenemos la mente de nuestro Señor. Ahora, el hecho de que nosotros podamos pensar, ¿sí? Con la mente de Cristo, el tener la mente de Cristo, quiere decir que ya tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ilumina para que nosotros podamos entender salvíficamente su palabra, para que podamos nosotros comprender en el sentido espiritual, ¿verdad? Lo que dice aquí, lo que el Señor dice aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo tener la mente de Cristo en maneras prácticas? Bueno, la única manera de tener la mente de Cristo es que el Señor en su gracia nos haga nacer de nuevo, enviando su Espíritu a nuestro corazón. Ahora, si el sentido de la pregunta es, ¿cómo yo puedo ir desarrollando, creciendo, ¿verdad? En pensar más como Cristo piensa. Bueno, la respuesta es meditar, estudiar, conocer más las Escrituras. Tener más comunión con Él. Mientras más comunión con Él tienes, vas sabiendo más cómo el Señor piensa, ¿sí? Es como en los matrimonios. No es verdad que de pronto, y es increíble, a veces eso me pasa con mi esposa, que de pronto dice algo, estaba yo pensando exactamente en eso, ¿no? Sí. Así como que hay una conexión, como que somos una sola carne, ¿no? Sí. Tenemos aquí la antenita de Bluetooth o qué sé yo, ¿no? Sí. Bueno, porque estamos en una relación íntima, de comunión íntima. Lo mismo, por supuesto, en esta relación con el Señor. Mientras más lo conoces, mientras más intimidad tienes con el Señor, mientras más conoces su palabra, pues más vas a saber cómo piensa el Señor, ¿sí? Y obviamente el Espíritu de Dios que mora en nosotros no nos va revelando cosas, pero va iluminando nuestra mente para que entendamos lo que Dios ya nos reveló, ¿sí? Entonces, para responder a esa pregunta, pues pasa más tiempo en la palabra, ¿sí? Pasa más tiempo en estudio, meditación de las Escrituras, en oración, para ir conociendo más la mente del Señor, ¿verdad? Y poder nosotros entonces pensar cada vez más como cristianos. Ya tenemos esa capacidad, tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros podemos pensar de una manera diferente ahora que somos cristianos. Ya no pensamos como pensábamos antes, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado de no separar la Biblia, ¿sí? Y la mente de Cristo, ¿no? No. Vaya, el Espíritu ya ha revelado la mente del Señor a través de las Escrituras. Y el Espíritu nos ilumina, el Espíritu que mora en nosotros, nos ilumina para entender la palabra y nos permite entonces tomar los pensamientos del Señor para que esos sean nuestros pensamientos y nosotros podamos pensar acerca de todo con los pensamientos del Señor. ¿Sí? Así es. Y pastor, y bien lo dijo Pablo, de que Dios reveló su plan a los suyos, sus apóstoles. Así es. Y ese plan revelado por el Espíritu Santo es el que se nos fue dado a nosotros. Pero en cuanto a la revelación de ese plan, ¿sigue Dios revelando los misterios o sus misterios por su Espíritu? ¿Es posible que siga revelando sus misterios? Bueno, la respuesta breve es no. Siguiente pregunta. No. Bueno, sí. No, por supuesto, la revelación. Bueno, Dios se ha revelado, por supuesto, a través de la creación. Se ha revelado en nosotros.
que llamamos revelación general, y se ha revelado en su Hijo Jesucristo, que es la suprema, máxima e incomparable revelación. ¿Sí? Él es la palabra hecha carne. Y también se ha revelado de manera especial en las Sagradas Escrituras. Ahora, vuelvo a insistir, la revelación que tenemos en las Escrituras y en la revelación general no es una revelación exhaustiva, o sea, Dios no ha revelado todos los misterios, ¿sí? No ha revelado absolutamente todo. Nos reveló lo que necesitamos saber. Por ejemplo, la revelación general es suficiente para que todo ser humano entienda que hay un Dios. Ese es el propósito de la revelación general. Su eterno poder y deidad, sus atributos, su gloria, todo se hace visible a través de las cosas hechas. La revelación general no fue diseñada para salvarnos, pero Dios nos dio esta revelación, la revelación especial en las Escrituras, en la que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación y para nuestro crecimiento en gracia. Como dije hace un ratito, Dios en la Biblia no nos dio toda su palabra, nos dio lo que necesitamos saber, ¿sí? Pero una vez más, Deuteronomio 29, hay cosas que nos son ocultas, ¿no? Hay el lado oscuro de la luna, ¿sí? Pero esas pertenecen al Señor. Pero las que reveló nos pertenecen a nosotros, dice, y a nuestros hijos para siempre. Ahora, no podemos hablar de más revelación. La revelación se cerró con el último libro del canon, es decir, el libro de Apocalipsis. Cuando murió el último apóstol, ahí cesó la revelación. Dios no está revelando nada más, ¿sí? Ya nos ha revelado lo que necesitamos saber. La inspiración de las Escrituras también ya ha cesado. Dios ya no está inspirando otros libros, ¿sí? Para que sean nuestra regla de fe y práctica, solamente la Escritura. Pero lo que continúa es la obra de iluminación del Espíritu Santo. Como decía hace un rato, que arroja su luz sobre la Escritura, ¿no? Ilumina nuestra mente para que nosotros podamos entonces entender, comprender y creer lo que dice en su palabra. Dice el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente, no puede. Un hombre natural, el hombre no espiritual, un ser humano sin el Espíritu puede ver la Biblia y saber mucho de la Biblia y puede tener un vasto conocimiento de las epístolas, de los evangelios, del Antiguo Testamento, lo que tú quieras, pero no puede entender eso salvíficamente. ¿Sí? Sencillamente no puede. Entonces, no hay más revelación. No sería lo correcto hablar de que el Espíritu sigue revelando misterios. ¿Sí? De ahí vienen muchos abusos, ¿verdad?, en las iglesias. Autodenominados líderes, pastores que claman, que afirman que Dios les reveló algo, ¿no? Aparte de las Escrituras. Bueno, ahí tienes a los mormones, por ejemplo. La otra revelación, el otro testamento de Jesucristo, el ángel Moroni, revelando otro evangelio, y así por el estilo, ¿no? Diferentes sectas y cultos que se han formado porque claman estas personas tener más revelaciones directas de Dios. Todo lo que necesitamos saber está en las Escrituras. Y si alguien clama tener una revelación que el Espíritu le dio, pero que es contraria a las Escrituras, esa es simplemente es una falsedad, porque el Espíritu de Dios no habla por los dos lados de su boca. No dice una cosa en la Biblia y le dice otra cosa a través de revelaciones que contradice su palabra. Entonces, es la Biblia donde tenemos la revelación de Dios que necesitamos saber. Sí, así es definitivamente, y quizá a veces el problema es, y yo lo he escuchado de muchas personas, que están tan preocupadas en saber lo que Dios nos ha revelado, en lugar de estar preocupados por lo que ya Dios nos ha revelado. Si has escuchado ese dicho que dice, no me preocupa tanto lo que no entiendo de la Biblia, más bien me preocupa lo que sí entiendo y no lo hago, ¿no? Sí. Y no hago, no obedezco, es lo que nos debe preocupar realmente. Sí, definitivamente, porque de verdad que tenemos mucho, demasiado revelado en la palabra, necesario para nuestra salvación. Y como dice Pedro,
todo lo necesario para la piedad ya se nos ha sido dado. Y definitivamente ya lo tenemos, ya lo tenemos. El problema es que nosotros no estamos pasando tiempo en la palabra y no estamos meditando en la palabra, no estamos escuchando la voz del Señor en la palabra. Yo creo que hay algunos misterios que van a permanecer un misterio para nosotros. Tienes, por ejemplo, la Trinidad, ¿no? Dios se reveló a sí mismo como un Dios trino y uno. De ninguna manera nosotros, aparte o sin la revelación de Dios, íbamos a ser capaces de entender que Dios es una triunidad. Y Dios se dio a conocer, Dios se reveló. La Biblia no nos manda a entender plenamente este misterio, más bien nos llama a creerlo. Ahora, habiendo dicho tal cosa, también debo decir que si bien nunca vamos a llegar a comprender plenamente la Trinidad, realmente sí me atrevo a decir que hay cosas que no conocemos o no entendemos porque simplemente somos flojos. Sí, así es. Si estudiáramos más la Biblia, podríamos nosotros ir comprendiendo más y más de la Trinidad, ¿sí? Repito, nadie va a llegar a un entendimiento exhaustivo. Ajá, de decir, no, yo ya lo entiendo. entendí plenamente, Ajá. no. Pero la verdad es que permanecemos nosotros con un conocimiento muy reducido, ¿verdad? Muy pequeñito, porque no nos tomamos el tiempo para estudiar. Sí. Para estudiar. Si estudiáramos más las Escrituras, creo que ampliaríamos y profundizaríamos nuestro conocimiento de estas cosas que nosotros decimos, no, bueno, es que no puedo comprender y punto. No, yo creo que hasta donde nos es posible, en nuestra capacidad limitada, podemos crecer más en entendimiento de ese tipo de cosas. Sí, y quizá muchas veces al llegar a la palabra hay cosas que no vamos a entender, pero la diligencia, el pasar tiempo en la palabra, ir desde el principio hasta el fin, vamos a ir conociendo más la historia redentiva, cómo progresivamente el Señor se ha ido revelando y desde el inicio cómo ha estado presente la Trinidad. O sea, de verdad es bien hermoso ver cómo uno puede ir descubriendo lo que Dios ya ha revelado, pero que nosotros no conocemos sino hasta que llegamos a la palabra, cómo Dios va manifestándose, mostrándose, revelándose al humano para que le conozcamos, porque es un Dios que es conocible. Sí. Es posible conocerlo y por eso Él mismo se ha revelado. Pero definitivamente no vamos a llegar a comprender en su plenitud a Dios y sus misterios, porque si no seríamos Dios. Porque solo Dios se conoce a sí mismo. Así es, Sí. exactamente. Por eso que dice Pablo, ¿quién conoce la mente del Señor sino el Espíritu de Dios, verdad? Entonces nosotros no podemos acceder a su mente, ¿verdad? Por nosotros mismos. Él tuvo que haber revelado por su Espíritu lo que Él quiso revelarnos. Sí, así es. Y pastor, hablando del hombre natural y el hombre espiritual, el versículo 15 dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. ¿Puede ampliar un poquito más qué significa esto de que él no es juzgado? Claro, decía el domingo que hay un mal entendimiento acerca de lo que Pablo está diciendo. Algunas personas leen este pasaje y concluyen que lo que Pablo enseña es que el cristiano, el creyente, ¿verdad?, el que tiene el Espíritu Santo, de ninguna manera puede ser evaluado o no puede recibir alguna crítica o que no puede ser juzgado, etc. Hay que entender lo que Pablo está diciendo aquí. De hecho, la Nueva Traducción Viviente usa otra palabra que quizás sea una mejor palabra cuando dice que el espiritual evalúa todas las cosas, pero él mismo no es evaluado por nadie. Pablo quizá en primera instancia está pensando en cómo las personas en la iglesia o quizá fuera de la iglesia estaban juzgando su mensaje y la presentación de su mensaje. Y Pablo dice que estos hombres naturales
¿sí? Los no espirituales, pues de hecho no pueden juzgarle, ¿sí? Porque usan criterios, estándares del mundo. O sea, su juicio acerca de su predicación y de su mensaje no es válido, porque sus estándares son estándares meramente mundanos. Es decir, los corintios estaban juzgando el mensaje de Pablo en términos de filosofía y de elocuencia, ¿no? Y esos estándares servían de criterio para hacer un lado el mensaje de Pablo. Pues Pablo está diciendo su juicio no es válido, ¿no? Porque, vaya, su juicio es a partir de estándares incorrectos. Ahora, Pablo dice que el hombre espiritual, el creyente en Cristo, vaya, como tiene la mente de Cristo, puede evaluar todas las cosas, toda clase de cosas, puede pensar y emitir juicios que son verdaderos, porque ya tiene la mente de Cristo, ¿sí? Porque ya piensa acerca de todas las cosas a partir de la mente de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo aquí que el creyente en Cristo Jesús, ¿sí? Es decir, el que tiene el Espíritu, tiene la capacidad de evaluar todas las áreas de la vida con los estándares correctos. Y ¿cuáles son esos estándares? Perdón, la palabra de Dios, ¿verdad? Conocemos la mente del Señor. Por lo tanto, esas son evaluaciones válidas, ¿sí? El problema con los corintios, de hecho, en el capítulo 3, próximo domingo, no se lo pierdan, ni con huracán, ni... O sea, vaya, eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes están comportándose, están pensando como carnales, que es otra manera de decir como personas naturales, como gente que no tiene el Espíritu, como gente que anda de acuerdo a la carne. Y como veremos, me adelanto un poquito aquí, en caso que entre el huracán, no podamos venir a la iglesia. En capítulo 3, Pablo usa dos términos. Usa el término sarkinos y sarkikos, ¿no? Y uno que es sarkinos, es alguien que es de acuerdo a la carne, ¿sí? Y carne, entiéndase como deseo pecaminoso, ¿sí? De acuerdo a nuestros deseos pecaminosos. Alguien que vive, piensa y se comporta de acuerdo a sus deseos pecaminosos, que sigue esos deseos. Y el sarkikos se refiere a alguien que es carne. O sea, en otras palabras, mediante estos dos términos, Pablo está diciendo, como quiera, ustedes están comportando como meros seres humanos, como gente, ¿sí? Como humanos, como hombres que no tienen el Espíritu. Naturales. Como naturales. Entonces, eso se refleja en su manera de pensar, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de... O sea, sí me explico. ¿Qué pasa con ustedes, corintios? Ustedes tienen la mente de Cristo. Solo hay dos posibilidades, ¿no? Una es que no la tengan, otra es que realmente, a pesar de que tienen la mente de Cristo, están escogiendo pensar como carnales. Y es lo que yo decía el domingo, que eso nos pasa a muchos cristianos. Aquí en la iglesia, a lo mejor hay gente que no puede pensar cristianamente porque no tiene la mente de Cristo, porque no han nacido de nuevo, no tiene el Espíritu. Pero hay otros que, a pesar de que han nacido de nuevo, están escogiendo seguir pensando como si no tuvieran la mente de Cristo, seguir pensando de acuerdo a los estándares del mundo. La chica en la iglesia que de pronto quiere vestirse porque a la moda le dice que debe ponerse tal indumentaria, tal outfit, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿y cómo piensa acerca de ese outfit? Pues no piensa con una mente cristiana, más bien está pensando como no cristiana porque, es que se me ve bien, ¿no? O la que no enseña no vende, ¿no? O sea, digo, pensando como no cristiana, ¿sí? O sencillamente, bueno, es que eso está de moda, o porque se lo vi a tal influencer, ¿no? O porque es que eso es lo que venden en tal tienda. Y entonces cuando va a Zara, cuando va a Del Sol, cuando va a Bershka, o donde vaya, ¿no? Pues, ¿cómo escoge su ropa?
¿Cómo decide qué se va a poner? Bueno, a partir de la mente que tiene, ¿no? A partir de cómo piensa, ¿sí? Ahí no quiero que me traten de misógino aquí, porque también el chico aquí en la iglesia que juega tal videojuego o gasta su dinero en esto, en lo otro, sí, vaya, ¿qué es lo que hace? Pues está obrando de acuerdo a una mente no cristiana cuando escoge hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. O sea, es eso realmente, ¿no? Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, y por eso podemos evaluar todas las cosas, ¿sí? A partir de los estándares correctos. Pero también dice que el espiritual no es juzgado de nadie. Vaya, un no cristiano no te puede juzgar con sus juicios acerca de ti, perdón, no provienen de estándares correctos. Sencillamente no te puede entender. No puede, no le cae el 20, no puede entender por qué vives de esa manera. Y obviamente siempre te va a criticar, siempre te va a juzgar y siempre te va a decir que pues estás mal. ¿Por qué? Porque juzga a partir de una mente carnal. ¿Okay? Entonces, entendámoslo. O sea, los no cristianos, sus juicios que tienen acerca de nosotros los cristianos, digo, hay algunas cosas, observaciones que no las merecemos, pero en general, pues no vamos a usar el juicio de uno cristiano como criterio, ¿no? Para decidir si estamos bien o estamos mal, ¿no? ¿Okay? Entonces, quiere decir, resumiendo todo lo que dijo, quiere decir que el no creyente nunca nos va a poder juzgar correctamente. Así es. Porque así es. como no tiene la mente de Cristo, va a juzgar según los estándares Exacto. de este mundo. Así es. La cultura. Totalmente. Ok, está bien. Entonces, pastor, usted había estado mencionando en el sermón y ahorita sobre el hombre natural o carnal y también mencionó acerca de la mente carnal, pero hablando del cristiano, ¿es posible que exista un cristiano carnal? Porque claro. se escucha mucho esta frase. Sí, esa es una muy, muy mala enseñanza. Cuando lo contaba el domingo, cuando me convertí a Cristo, la persona que me discipuló usó un material, ¿sí? De una organización llamada Palabra de Vida, un discipulado, 10 pasos para el crecimiento, y me acuerdo que la tercera o cuarta lección era los 3 hombres, ¿no? Y que te hablaban del hombre natural y del hombre espiritual y también del hombre carnal. Y el hombre carnal, se dice, es aquel que ya recibió a Cristo como Salvador, pero todavía no como Señor. Su yo sigue reinando sobre el trono, ¿ok? De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo a la teología paulina, no hay tal cosa. De hecho, la designación favorita de Pablo es los sarkinoi, los que viven de acuerdo a la carne, ¿sí? Los que viven de acuerdo a los deseos pecaminosos. De hecho, en Romanos 8, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Pablo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Entonces Pablo divide en 2 tipos de personas, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu, los carnales y los espirituales. De hecho, es sorprendente que aquí use psuchikos en lugar de, en el capítulo 2, o sea, natural o el no espiritual. Normalmente Pablo usa carnal, ¿sí? Y entonces, ¿quién es una persona carnal? La que no es cristiana, ¿sí? Ahora, ¿es posible que una persona nacida de nuevo empiece, viva de pronto como si no lo fuera? Sí es posible, todos nosotros lo hacemos. Pero si la persona continúa viviendo de esa manera y no hay arrepentimiento y no hay cambio, entonces esa persona realmente no es cristiana, ¿sí? Pablo habla de la mente carnal, y la mente carnal, dice, es hostil a Dios y no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Entonces, un hombre natural tiene esa mente que no se sujeta a Dios, no quiere ni puede, ¿sí? Entonces, alguien que profesa ser cristiano, claro, podemos pasar todos por tiempos en nuestra vida en que nos estamos comportando como si no fuéramos cristianos, sí,
pero el cristiano verdadero va a ser llevado al arrepentimiento, no puede permanecer de esa manera. Pero si hay una persona que clama ser cristiana, afirma ser cristiana, tiene 20 años, 30 años de ser cristiano, y todavía no, dice, no, es que eso pues eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Eso de que yo tenga que asistir al culto el domingo, pues no, como que no. O pues Dios manda en su palabra que pues yo no tenga una novia o un novio no cristiano, pero pues no me parece, ¿no? Y entonces si esa persona no se quiere sujetar a la voluntad de Dios, a la ley de Dios, pues, y así ha sido hasta por los años, durante todos los años en los que él ha afirmado ser cristiano, lo más probablemente es que no sea cristiano, ¿sí? Entonces no hay tal cosa como, yo soy un cristiano carnal, ¿no? Sí, yo ya recibí a Cristo, pero soy cristiano carnal, porque todavía estoy practicando el pecado. El que practica el pecado, dice el apóstol Juan, que no es de Dios. ¿Es posible que caigamos en pecado? Sí. Que vivamos en él por un tiempo, sí, pero el cristiano verdadero siempre se va a arrepentir, ¿sí? Entonces, para resumir, la respuesta a la pregunta, no es posible no es posible afirmar, yo soy un cristiano carnal, ¿sí? De hecho, Pablo está reprendiéndolos a ellos por estar comportándose como carnales, como si no fueran cristianos. ¿Qué les pasa? Les dice, ustedes ya tienen la mente del Señor, tienen su espíritu, ¿sí? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están viviendo de esta manera? Esas divisiones en la iglesia son el resultado de no pensar cristianamente. Es el resultado de pensar corintiamente, pero no cristianamente. ¿Sí me explico? Entonces no hay manera en que uno diga, no, es que yo soy un cristiano carnal y puedo seguir siendo un cristiano carnal. No hay tal cosa. Así es, y definitivamente en la palabra podemos ver que el no sujetarnos a la palabra, al Señor, al tener esa mente de Cristo, nos va a traer como consecuencias el no querernos sujetarnos a nada y querer ser nosotros nuestra autoridad última. Así es. Y al final el Espíritu no es el que nos está guiando, sino nuestros deseos pecaminosos. Nos gobiernan, sí. Nuestra carne, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Así es. De verdad que qué confrontante es ver cuánta carencia hay de no querer tener la palabra como autoridad última, porque eso trae como consecuencia muchas cosas catastróficas. Así es. Y definitivamente a veces tenemos en menos la palabra de Dios y quizá podemos estar escuchando podcast, prédicas en línea. Otros, no este. Otros. Ajá, y creer que eso me está ayudando a pasar tiempo con el Señor, a crecer en comunión con el Señor. Sí, esto no es un sustituto. Pero exacto, claro. No es un sustituto. Ajá, no es un suplemento, vaya. No, bueno, yo diría, no estamos suplementando la palabra, estamos suplementando el sermón, ¿no? La predicación de la palabra. Estamos quizá abordando cosas que no se mencionaron o profundizando en cosas que se mencionaron. En ese sentido, pues podemos llamarle un suplemento, pero o sea, yo no puedo decir, ya vi la sobremesa o cualquier otro podcast, ¿no? Hay miles de millones mejores que este. Pero no puedo yo sustituir mi tiempo en la palabra. Exacto. Con ese tipo de cosas. Sí, ese es el punto. Y tampoco puedo decir, es que voy a hacer la teología de me lo dijo Adela, ¿no? O sea, ¿y por qué lo crees? Porque me lo dijo Piper, porque me lo dijo Chandler, porque me lo dijo Keller, porque me lo dijo tal, ¿sí? O sea, no puedo sustituir la Biblia, ni puedo tener la opinión de nadie como más autoritativa que la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Así es que necesitamos pasar más tiempo en la palabra del Señor. Muchas gracias, pastor, por este tiempo. Ya terminamos ¿Sí? este tiempo y fueron fluyendo las preguntas. No fui mencionando las preguntas, pero se fue dando en la conversación. Esta fue sobremesa categoría 4, categoría 5, así como Beryl, ¿no? Así como viene. Beryl, como dicen, ¿no? Así rápido, ¿no? Así es. Pues gracias, pastor, por este tiempo. Gracias. Esperamos en el Señor, hermanos, que este podcast haya sido de bendición para toda la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús,
porque somos de Jesús. Así es, soy de Porque Jesús. soy de claro. Jesús y a Hashtag- todos aquellos hashtag soy de Jesús. y a todos aquellos que estuvieron con nosotros en este tiempo, muchas gracias y esperamos que no se pierdan la próxima sobremesa porque vamos a empezar ya con el capítulo 3 y está muy interesante, así es que los esperamos. Gracias, pastor, por este tiempo. Muchísimas gracias, es un deleite estar en la sobremesa. Así es, pastor, y esperamos en Dios la próxima semana poder estar nuevamente. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias.